Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby. Gracias por suscribirse. En esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer a crochet esta linda capotita para una bebé de más o menos 6 a 9 meses. También en este mismo paso a paso les voy a enseñar cómo tejer la diadema para las personas que prefieren hacer una diadema. Así es que asegúrense de ver al final del video que allí les voy a enseñar el paso a paso de la diadema. Ahora, la capotita y también la diadema es parte de este nuevo ajuar para niñas que les voy a enseñar cómo tejer. Ya les mostré cómo tejer el vestidito y el cubre pañal. Estén pendientes de los zapatitos que ya pronto también se los voy a enseñar. Ahora, este conjunto se puede tejer más grande o más pequeño desde más o menos 3 meses hasta 18 meses. Asegúrense de ver la caja de información de cada uno de los videos para ver cómo pueden hacerlo más grande o más pequeño. También aquí arriba les voy a dejar todos los links relacionados con este conjunto para que fácilmente los puedan ver. Pues bueno, les enseño cómo se hace y gracias por ver y suscribirse a mi canal. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé de 3 milímetros de grosor. Esta es la lana que estoy usando, Super Soft Baby Double Knit James C. Brett. Ahora, si están en los Estados Unidos pueden usar lana número 3. Pues bueno, para empezar vamos a hacer un círculo mágico. Vamos a agarrar el hilo así y lo vamos a enrollar en los dedos. Agarramos aquí y luego vamos a meter el gancho en este círculo y vamos a jalar una lazada. Ahora vamos a hacer 2 cadenas. 1, 2. Las 2 cadenas de aquí en adelante nunca van a contar como ningún punto. Pues bueno, ahora adentro de este círculo, aquí vamos a hacer un total de 12 puntos altos. Así. 12 puntos altos, así es que continúen y nos vemos ya cuando tenga 12 puntos altos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ahí está. Ok, terminé de hacer los 12 puntos altos. Ahora para terminar vamos a irnos encima del primer punto alto, miren aquí. Y nos vamos a unir con un punto deslizado. Recuerden que las 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Están allí para que no quede un hueco cuando unamos al final de cada vuelta. Bueno, para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y en este mismo punto aquí voy a hacer 2 puntos altos. En esta vuelta número 2 vamos a hacer 2 puntos altos encima de cada uno de los puntos altos de la vuelta anterior, al modo de terminar con un total de 24 puntos altos. Miren, así. Así es que continúen por esta segunda vuelta y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la segunda vuelta y tengo un total de 24 puntos altos. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahí está la segunda vuelta. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer 2 cadenas. En esta vuelta vamos a hacer 2 puntos altos, luego 1, 2, 1, 2, 1. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, que es el mismo donde hice el punto deslizado, voy a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. En el siguiente punto alto voy a hacer solo 1 y en el siguiente voy a hacer 2, 1 y 2. En el siguiente 1 y en el siguiente 2. Así voy a continuar para esta tercera vuelta. Al final de la tercera vuelta vamos a tener 36 puntos altos. Continúen y nos vemos al final. Estoy al final de esta tercera vuelta y tengo 36 puntos altos. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y vamos a unirnos con un punto deslizado. Ahí está. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer 2 cadenas y en esta vuelta vamos a hacer 2, 1, 1, 2, 1, 1. Les muestro. Empezando en este mismo punto alto donde hice el punto deslizado, voy a hacer 2 puntos altos y luego en los siguientes 2 voy a hacer un punto alto en cada uno. Así, mira, 1 y 1. Ahora en el siguiente voy a hacer 2 en este mismo punto. Y luego 1, 1. Otra vez más, 2, 1 y 2. Y en los siguientes 2, 1 y 1. Y así voy a continuar. 2, 1, 1, 2, 1, 1. Al final de esta vuelta número 4 voy a tener 48 puntos altos. Nos vemos aquí al final. Estoy al final de la vuelta número 5 y tengo 60 puntos altos. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y nos vamos a unir con un punto deslizado.
Y ahí está, así terminamos esta vuelta número 5 con 60 puntos altos. Ahora para la vuelta número 6 vamos a hacer 2 cadenas y en esta vuelta vamos a hacer 2 puntos altos y luego en los 4 puntos altos que siguen vamos a hacer 1. Les muestro. Empezando encima del primer punto donde nos unimos con un punto deslizado, vamos a hacer 2 puntos altos. Y luego en los siguientes 4 puntos, 1, 2, 3, 4, vamos a hacer 1 en cada uno. Ahí está, 1, 1, 1 y 1, que son 4. Ahora de nuevo lo mismo, en el siguiente voy a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. Y en los siguientes 4 puntos altos voy a hacer 1 en cada uno. 1, 2, 3 y 4. Ahí está, así es como vamos a continuar para esta vuelta número 6. Al final de esta vuelta vamos a tener 72 puntos altos. Continúen y nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta vuelta número 6 y tengo 72 puntos altos. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y vamos a unirnos con un punto deslizado. Ahí está. Ahora vamos a hacer una vuelta más. Voy a hacer 2 cadenas. Ahora en esta vuelta lo que vamos a hacer son 2 puntos altos y en los siguientes 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, voy a hacer un punto alto en cada uno. Les muestro. Empezando en este primer punto alto, donde nos unimos con un punto deslizado, vamos a empezar con 2 puntos altos. Y luego en los siguientes 5 puntos altos voy a hacer 1 en cada uno. 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez más voy a hacer 2 puntos altos. 1, 2. Y en los siguientes 5 voy a hacer un punto alto en cada uno. 1, 2, 3, 4, 5. Y de nuevo voy a repetir lo mismo. Voy a hacer 2 y luego en los siguientes 5 un punto alto en cada uno. Continúen y nos vemos aquí al final. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 7. Decidí no terminar esta vuelta. Tengo un total de 73 puntos altos hasta aquí y voy a dejar estos 11 puntos sin hacer nada. Miren, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 11 puntos aquí. Esta va a ser la parte de atrás de la capotita, así es que así la vamos a dejar abierta por el momento. Así es que asegúrense de nada más tener 73 puntos altos hasta aquí para esta vuelta número 7. Otra cosa, si lo medimos así, miren, de aquí hasta aquí, está midiendo aproximadamente 6 pulgadas y medias, que son 16 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta es 3 cadenas, vamos a girar y en el cuarto punto alto, 1, 2, 3, 4 aquí, voy a hacer un punto V, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Otra vez más me voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto alto voy a hacer otro punto V. Cada uno de los puntos V va a consistir de un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Otra vez más me voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto alto hacemos otro punto V. Continúen así para esta vuelta y nos vemos aquí a este otro lado para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta. En esta vuelta hemos hecho estos puntos V. Para terminar nos vamos a ir aquí encima del último punto alto. Miren, tengo 1, 2, 3 y en el cuarto, que es el último, voy a hacer un punto alto. Ahí está, así terminamos esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora, en esta vuelta, miren, tenemos el primer punto V. En el primer punto alto voy a hacer un punto alto en realce por frente. Adentro de este espacio de las 2 cadenas voy a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y en el último punto alto de este primer punto V, que es este, un punto alto en realce por frente. Otra vez más, en el segundo vamos a hacer punto alto en realce por frente. Adentro del espacio de las 2 cadenas vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos.
Y aquí al final el último punto alto, un punto alto en realce por frente. Ahí está, así es como vamos a continuar para esta segunda vuelta. Continúen y nos vemos aquí al final. Terminé de hacer esta segunda vuelta. Aquí al final tenemos que hacer un punto alto aquí en la segunda cadena. Ahora, de aquí en adelante, estas son las dos vueltas que vamos a repetir. Vamos a hacer 3 cadenas, vamos a girar y ahora adentro de cada uno de los espacios de cadena de cada abanico vamos a hacer un punto V. Recuerden que el punto V consiste de un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Otra vez más me salto el siguiente abanico y hago lo mismo, otro punto V. Así es como vamos a continuar para esta tercera vuelta. Continúen y nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta tercera vuelta. En esta vuelta hemos hecho la vuelta de los puntos V y aquí al final en la segunda cadena hice un punto alto. Ahora vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar y aquí vamos a repetir la vuelta de estos abanicos. Y así es como vamos a continuar para el resto de la capotita. Recuerden, en el primer punto alto hacemos un punto alto en realce por frente. Adentro del espacio de las 2 cadenas hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y luego terminamos con un punto alto en realce por frente. Otra vez más, punto alto en realce por frente, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos en el espacio de las 2 cadenas de este punto V. Y un punto alto en realce por frente. Ahí está. Así es como ustedes van a continuar para esta cuarta vuelta. Luego cuando termine, aquí van a hacer un punto alto en la segunda cadena para terminar. Luego van a hacer 3 cadenas, van a girar y van a repetir la vuelta de los puntos V. Ahora, no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer. Aquí ya llevamos 2, 3, 4. Continúen así repitiendo las 2 vueltas y continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer esta vuelta de puntos V, la vuelta número 7. Aquí al final hice un punto alto. Ahora para la vuelta número 8 hacemos 3 cadenas y vamos a girar. Ahora aquí vamos a cambiar también estos abanicos. No vamos a hacer los puntos altos en realce por frente que hacíamos en estos 2 puntos altos, sino que adentro de este espacio de cadena vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Así es que nada más vamos a hacer los abanicos que hacíamos adentro. Así miren, otra vez más en el siguiente lo mismo. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Y así es como vamos a continuar para esta vuelta número 8. Continúen y nos vemos al final. Ok, terminé de hacer la vuelta número 8. Aquí al final hice un punto alto. Ahora corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y ahí está. Ahora vamos a irnos aquí a este lado y con el color blanco aquí vamos a jalar una lazada y nos vamos a ir aquí, miren. Encima de esta segunda cadena aquí voy a pinchar ahí la segunda cadena, voy a jalar esta lazada. Voy a hacer una cadena, voy a girar y aquí en este mismo punto voy a hacer un punto bajo. Ahí está. Ahora miren, vamos a bajar aquí al espacio de la cadena de este último punto V. Vamos a separar así los 2 puntos altos a un lado y aquí en este espacio vamos a bajar así y vamos a hacer un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Vamos a hacer de nuevo estos puntos V, pero los vamos a hacer en el mismo espacio donde hicimos los abanicos de la vuelta anterior. Otra vez más, miren, abrimos así, bajamos aquí y hacemos un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. En realidad voy a hacer una cadena porque quiero que esta parte aquí se reduzca un poco por alrededor de la carita para que no quede muy grande o muy abierto más bien. Si es que una cadena y de nuevo en este mismo espacio hacemos un punto alto. Ahora abrimos aquí el siguiente punto V y ahí en este espacio hacemos otro punto V, un punto alto, una cadena, un punto alto. Otra vez más
En el siguiente separamos ahí para abrir un espacio y metemos el gancho y hacemos otro punto V, un punto alto, una cadena, un punto alto, y ahí está. Así es como vamos a continuar para esta vuelta. Así es que continúen y nos vemos aquí al final. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta de puntos V. Para terminar vamos a irnos aquí donde tengo el último punto alto, ahí vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a hacer una cadena, vamos a girar y encima de este primer punto bajo o el último punto bajo que acabo de hacer, voy a hacer un punto bajo. Ahora miren, tenemos los abanicos de la vuelta anterior y en el espacio de la cadena y el espacio de la cadena del punto V vamos a meter el gancho y vamos a hacer un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo. Ahora 2 cadenas y en medio, miren, de los puntos V y de los abanicos de aquí atrás vamos a meter el gancho así en los dos y hacemos un punto bajo. Otra vez más, 2 cadenas y adentro del abanico en el color celeste y adentro del punto V en blanco hacemos un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo. Otra vez más, 2 cadenas en medio aquí de los abanicos de atrás y de los puntos V hacemos un punto bajo, 2 cadenas de nuevo y adentro de estos dos, miren, metemos el gancho así y agarramos los dos espacios de cadena, hacemos punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y así es como vamos a continuar para esta última vuelta. Y así es como se mira, miren qué lindo está. Así es que continúen por todo alrededor aquí de la capotita y nos vemos aquí al final. Ok, terminé aquí al final haciendo un punto bajo en el primer punto bajo que teníamos ahí cuando hicimos la vuelta de los puntos V. Ahora miren, aquí está, así es como me ha quedado la parte del frente de la capotita. Y ahí está, miren qué lindo está. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer puntos bajos por toda esta parte, por todo alrededor. Aquí no hay una manera exacta de hacerlos. Aquí lo importante es de que los puntos queden bien para que esta parte aquí no se encoja. Así es que yo lo que voy a hacer aquí es una cadena y voy a continuar con este color blanco. Si ustedes quieren hacerlo en el color celeste también pueden cambiar de color de hilo. Yo así voy a continuar. Así es que aquí miren, en este último punto bajo voy a hacer un punto bajo. Luego tenemos estas cadenas, voy a hacer un punto bajo ahí y luego tenemos este punto alto, ahí voy a hacer 2. Luego tengo las cadenas, voy a hacer 1, luego voy a hacer 2, 1, 2. De nuevo las cadenas, 1 y 2. Creo que así va a estar bien. Y luego un punto bajo y aquí tenemos un punto alto, voy a hacer 2. Déjenme ver cómo se mira, creo que está bien, no está encogido, creo que se mira bien. Así es que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos bajos hasta aquí. Cuando hagamos este lado, asegurémonos de tener también 13 puntos bajos. Ahora miren, lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir aquí al primer punto alto que está aquí, miren ahí, y voy a hacer un punto alto. Aquí voy a cambiar y voy a hacer puntos altos. Así, miren. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos altos. Ahora me voy a ir aquí a esta vuelta, no esta vuelta de puntos altos que fue la última que hicimos, sino que aquí miren donde tengo estas cadenas y voy a hacer un punto bajo ahí. Luego en la siguiente vuelta hago 2 y ya el resto es igual que hicimos aquí a este lado.
van a ser 13 puntos bajos a este lado y 13 puntos bajos aquí. Continúen así y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí a este otro lado, hice 13 puntos bajos a este lado, así es que tenemos 13 más 13 aquí y 11 puntos altos en el centro. Ahora vamos a hacer una vuelta más, voy a hacer una cadena, voy a girar y aquí vamos a hacer puntos bajos una vez más. Así es que una vuelta más de puntos bajos y vamos a tener el mismo número de puntos. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta segunda vuelta de puntos bajos. Aquí nada más hice el último punto, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya. Ok, terminé de hacer esta última vuelta de puntos bajos. Aquí corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya la capotita está terminada. Miren qué linda está. Y fue bien fácil de hacer. Bueno, aquí lo que hice fue cortar un listón y ponerle esta florecita para que haga conjunto con el vestidito que ya les mostré. Que está aquí, miren que está precioso. Aquí abajo en la caja de información les voy a dejar el enlace, o si presionan la ovejita que está aquí a un lado del nombre de mi canal, los llevará donde están todos mis videos. Pues bueno, ya que terminamos de hacer la capotita, ahora les voy a enseñar cómo hacer la diadema. Está fácil de hacer también, así es que espero que les guste. Hola a todos, a continuación les voy a enseñar cómo hacer esta linda diadema para una bebé. Está bien fácil de hacer. Lo primero que vamos a hacer es esta parte, está hecha a crochet, y luego les enseño cómo hacer la florecita. Yo para hacer esta florecita usé tela satín, pero ustedes pueden usar tela de algodón también. Miren, así es como se mira, esta está hecha con tela de algodón. Así es que lo primero que ustedes van a hacer es cortar 5 círculos. Yo usé este molde, el molde mide 3 pulgadas, que son más o menos 7.5 centímetros. También van a necesitar una aguja con hilo si lo quieren coser, pero también pueden usar pega silicona. Ahora las florecitas que están en el centro ya vienen hechas, estas que están aquí, y nada más se cosen en el centro o se pegan. Y eso es todo. Así es que continúen viendo y ahí les voy a decir exactamente cómo se hace. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 3 milímetros y estoy usando esta lana para bebé. El grosor de esta lana es de más o menos 3 milímetros. Ahora, para empezar tengo 70 cadenas. Esta cadena me está midiendo aproximadamente 12 pulgadas y media, que son más o menos 32 centímetros. Ahora, para empezar en la segunda cadena después del gancho, que es esta, voy a hacer un punto bajo y un punto bajo en cada una de las cadenas. Esto es lo que vamos a hacer para esta primera vuelta, nada más puntos bajos. Al final de esta primera vuelta voy a tener 69 puntos bajos. Continúen así y nos vemos al final. Terminé de hacer esta primera vuelta, tengo 69 puntos bajos. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora aquí miren, en este segundo punto bajo voy a hacer un punto alto, cadena. Me salto un punto bajo y en el siguiente un punto alto, cadena. Me salto un punto bajo y en el siguiente punto alto, cadena. Me salto un punto bajo y en el siguiente un punto alto, cadena. Así vamos a continuar para la segunda vuelta, así es que nos vemos al final. Estoy aquí al final, hice mi último punto alto. Aquí al final, en el último punto bajo voy a hacer otro punto alto, al modo de terminar con 2 aquí al final. Ahora para la tercera vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar. Ahora encima de cada uno de estos puntos altos y en el espacio de cadena voy a hacer un punto bajo. Aquí hice 2 puntos bajos porque tengo 2 puntos altos. Aquí en este espacio voy a hacer un punto bajo, encima del punto alto un punto bajo, en medio donde está la cadena punto bajo y encima. Y así voy a continuar. Continúen y nos vemos al final de esta tercera vuelta. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos. Ahora corté el hilo y aquí voy a añadir el color blanco porque vamos a hacer esta vuelta en el color blanco. Así es que voy a meter el gancho por este punto a un lado ahí del punto bajo. Voy a jalar esta lazada y la voy a pasar por estas 2 lazadas que tengo en el gancho. Ahora vamos a jalar este color celeste para que se cierre ese punto y con el color blanco aquí, ahora voy a hacer una cadena y voy a girar. Encima de este último punto bajo vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, me voy a saltar un punto y en el siguiente voy a hacer un punto deslizado. 3 cadenas,
me salto un punto bajo y en el siguiente punto deslizado, 3 cadenas, me salto un punto bajo y en el siguiente un punto deslizado. Ahí está. Así es como voy a continuar para este lado, y luego vamos a hacer lo mismo aquí al otro costado. Pero bueno, continúen así, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer mis últimas 3 cadenas y aquí al final hice un punto bajo. Ahora nos vamos a ir a este otro lado, así es que voy a hacer otro punto bajo aquí. Voy a hacer 3 cadenas y en el centro voy a hacer un punto deslizado y luego 1, 2, 3 cadenas, y aquí encima de este punto cadena voy a hacer un punto deslizado. Ahora voy a hacer una cadena y en este mismo punto voy a hacer un punto bajo, y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos a este lado. Vamos a hacer 3 cadenas, me salto un punto y en el siguiente punto deslizado, 3 cadenas, me salto un punto y en el siguiente un punto deslizado, y así vamos a continuar. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final, hice mis últimas 3 cadenas y hice un punto deslizado aquí al final. Ahora voy a hacer 3 cadenas y aquí en el centro voy a hacer un punto deslizado, 3 cadenas, y voy a irme encima de este primer punto bajo aquí. Ya escondí mis hilos ahí, por eso está un poco difícil aquí poner este punto, pero no importa, aquí a un lado lo voy a poner. Ahí está. Ahora vamos a cortar el hilo y vamos a pasar el hilo por esta última lazada. Y miren, aquí está ya la diadema. Ahora les voy a enseñar cómo hacer los pétalos de esta florecita. Están hechos con tela. Ustedes pueden usar cualquier tipo de tela. Yo usé tela satín, pero también pueden usar tela de algodón. Ok, lo primero que vamos a hacer es vamos a cortar la tela. Ustedes pueden usar cualquier tela, pueden usar tela de algodón o tela satín. Yo estoy usando esta tela satín ya que me gusta cómo se mira y creo que es más fácil con la tela satín porque fácilmente pasa la aguja. Ahora, esta que está aquí está hecha con tela de algodón también y se mira muy bonita. Pero bueno, aquí van a cortar 5 círculos del tamaño que ustedes deseen. Como les digo, yo estoy usando un molde que mide más o menos 3 pulgadas. Ahora, ya corté mis 5 círculos y lo que vamos a hacer es vamos a doblarla así, miren. Y de nuevo vamos a doblar otra vez más. Ahí. Y ahora con una aguja y hilo vamos a coser así en la mera orilla. No soy muy buena cosiendo, pero creo que está bien fácil de hacerlo. Ahí está, así miren. Y luego van a hacer exactamente lo mismo. Aquí asegúrense de hacer un pequeño nudo. Ahora vamos a agarrar el otro, lo vamos a doblar por la mitad y doblamos de nuevo por la mitad. Y asegurándonos de que estén del mismo lado, miren, ahí. Vamos ahora a coser por la parte de abajo. Asegúrense de hacer el mismo número de puntadas aquí para que queden iguales, y lo vamos poniendo ahí. Ahí. Y luego vamos a hacer exactamente lo mismo con el resto hasta tener los 5 aquí en el hilo. Así es que voy a hacer eso y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ahora, ya que hemos hecho lo mismo con cada uno de los círculos, ahora lo que vamos a hacer es, miren, vamos a unirnos aquí al inicio. Entonces, la manera más fácil es meter la aguja aquí a un lado donde está ese nudo y vamos a hacer un nudo para unir los dos lados. Ahora, esta es la parte que no mucho me gusta porque no me gusta coser, se me enreda mucho el hilo, pero creo que ustedes ya agarran la idea de cómo se hace. Está fácil. Si ustedes tienen práctica cosiendo, les va a salir bien. Bueno, ahí hice un pequeño nudo al inicio y
Y ahora abrimos. Ajustamos ahí. Este me quedó muy abierto, pero se puede ajustar ahí en la parte de atrás. También, ahí está. Ups. Ahí está. Y así es como nos ha quedado. Miren, ahí está la florecita. Ahora, pueden usar tal vez estas florecitas que ya vienen hechas así. Nada más se cortan. Y aquí ya tengo una que nada más la cosí. O también pueden usar estas florecitas, también me gustan. Estas son las que yo usé. Miren, ahí están. Estas florecitas las compré en una tienda que se llama Joann's, pero también las he visto en Walmart. Así es que ahora nada más la ponemos en el centro. Desde aquí se van a ir al centro y van a coser su florecita, así como yo hice aquí. Y luego ya cuando hagan eso, lo van a coser aquí en la diadema. Y así es como les va a quedar su diadema ya terminada, miren. Ahí está. Yo estoy trabajando en otra, en este color rosa. Y aquí le voy a poner esta que hice con tela de algodón. Y estas florecitas que ya vienen hechas, nada más las corté. Le quité este centro, no me gusta mucho. Y ahora nada más me hace falta coserla aquí en el centro. Y eso es todo. Así es como se hace la diadema. Así es que ahí está. Quedan muy bonitas. Pues bueno, así completamos este video de hoy donde les he mostrado cómo hacer la capotita y ahora ya les mostré cómo hacer la diadema. Espero que les guste y como siempre, gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Saludos.